¿Qué es el dogma de la Biblia? ¿A qué se refiere la Biblia en su sentido principal? Para estudiar este tema, primero entendamos qué significa dogma. Dogma es un principio irrefutable, incuestionable, fundamental, que da la identidad y la práctica de una comunidad. Cuando hablamos de dogma, hablamos del principio que no tiene discusión que fundamenta la Biblia. ¿Por qué vamos a estudiar este tema en esta semana que terminamos el mes de la Biblia? A un grupo grande de cristianos le pregunto yo cuál es la parte fundamental de la Biblia. Unos decían la santidad, otros el amor, otros dijeron el ayuno, pero ninguno pudo responder cuál es la verdad incuestionable de la Biblia, cuál es el dogma de la Biblia. En esta mañana, con la ayuda del Espíritu Santo, vamos a estudiar cuál es el dogma de la Biblia. Y primero entendamos cuál es el propósito de la Biblia. La Biblia tiene un solo propósito, aunque para llegar a ese propósito tiene muchas herramientas. Y veamos 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 15. 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Pablo se dirige a Timoteo. Timoteo fue desde muy joven discípulo de Pablo y caminó casi todo el camino con Saulo de Tarso, con el apóstol Pablo. Y al final de los días, ya un Saulo de Tarso anciano y Timoteo, ya un hombre de más de 50 años, le recuerda algo, que él desde que era niño sabía la Biblia, fue instruido en las Sagradas Escrituras. ¿Para qué? Porque todo lo que usted sabe de la Biblia es para la salvación, para ser salvo. El propósito de la Biblia principal es la salvación. Hablar de santificación, hablar de amor, hablar de honrar a los padres, todos son herramientas o son mecanismos, pero el propósito central es la salvación del hombre. Veamos 1 de Timoteo capítulo 2, versículo 4. 1 de Timoteo capítulo 2, versículo 4. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Pablo le escribe a Timoteo y le dice: Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Por eso la Biblia, para que usted se salve de este mundo, de la condenación futura. La salud, la riqueza, no es propósito de Dios. Si usted debe estar enfermo hasta que reconozca su pecado y sea salvo, usted va a estar enfermo. Usted no va a prosperar hasta que encuentre el camino de la salvación, porque esa es la parte central de la Biblia. Veamos 1 de Timoteo capítulo 2, versículos 2 y 3. 1 de Timoteo capítulo 2, 1 de Pedro capítulo 2, versículos 2 y 3. Desead como niños recién nacidos la leche de la palabra dada sin engaño, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado lo bueno que es el Señor. Usted asiste a los cultos, estudia la palabra dada, asiste a los estudios bíblicos, al culto de oración, para crecer para salvación. Todos estamos encaminados a la salvación. Y entendamos algo: la salvación es gratuita. La salvación es gratuita. La consigue Jesús de Nazaret en el Calvario. Pero la Biblia lo que nos enseña a manera personal y como humanidad
es el camino de la salvación. Cuando usted estudia la Biblia en total, verá que Génesis del 1 al 11 es la introducción, y de Génesis 22 hasta Apocalipsis es el camino de la salvación de la raza humana. Termina Apocalipsis cuando todos los redimidos están junto con Dios en el nuevo reino. Entonces, usted debe desear estudiar la Biblia, profundizar en la Biblia para crecer en el camino de la salvación. ¿Y cuál es la salvación del hombre? Y eso está en Juan 5:39. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y aquí entendamos algo. Hace un momento dijimos que toda la Biblia habla del camino de la salvación de la humanidad, pero solo por medio de Jesús se puede ser salvo. Y aquí, amados hermanos, hay un problema gravísimo en la comunidad cristiana. No por vírgenes, no por santos, no por pastores, sino solo por Jesús. No por ayunos, no por vigilias, no por pertenecer a este o a cual grupo religioso, solo por Jesús. Usted le pregunta a muchas personas, ¿y usted es salvo? Y me dice, claro, si yo soy evangélico. Eso no lo hace salvo. La salvación solo es por Jesús. Un caballero me dijo un día que él era salvo porque hacía ayuno todas las semanas y vigilia una vez al mes. Eso no lo hace salvo. La salvación es solo por Jesús. Entonces, el propósito de la Biblia es hacerte sabio para que seas salvo. Porque Dios quiere que tú seas salvo y por eso te ha dado la Biblia y tú debes crecer para ser salvo. Ese es el propósito de la Biblia, la salvación del hombre, y se da solo por medio de Jesús de Nazaret. No por nada más, solo por medio de Jesús. Me preguntará usted, ¿salvo de qué? ¿Salvo de qué? Si todos vamos a morir, ¿de qué me voy a salvar? Y de aquí es muy clara las Escrituras. Veamos el libro de Efesios, capítulo 2, versículos 1 y 2. Efesios 2, versículos 1 y 2. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Todos estamos muertos en delitos y pecados. No hay un hombre bueno, no hay una mujer buena, por más que sea bautizado, por más que sea predicador de la palabra, por más que tenga un alto puesto eclesial, por más que sea pastor de miles de personas. No, mi querido hermano. Todos somos pecadores y todos estábamos muertos en delitos y pecados. ¿Por qué? Porque este mundo, este planeta, está gobernado por un ser que se le llama el príncipe de la potestad del aire. Ese príncipe que sabemos los creyentes que es Satanás, él gobierna todo este sistema pecaminoso. Coimas, cohecho, corrupción, blasfemia, adulterio, fornicación, homosexualidad y cosas terribles. Ahora nosotros le llamamos buenas, porque estamos bajo el gobierno de este príncipe de la potestad del aire. Amado hermano, y es tan real que esto lo dijo Satanás a Jesús. Veamos el Evangelio de Mateo, capítulo 4, del 9 al 11. Evangelio de Mateo, capítulo 4, del 9 al 11. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó. Aquí vinieron ángeles y le servían. Satanás le dice a Jesús, todos los reinos del mundo
son míos y si tú te me arrodillas te los doy. Entendamos algo, el planeta es bueno, es una creación de Dios. Entendamos que Satanás no gobierna todas las personas, pero todos los que no son de Cristo, y escúcheme bien, no hay persona buena, todos los que no son de Cristo están en el reino de Satanás. Y esto es algo preocupante. Cuando Jesús fue tentado por Satanás, había personas como los fariseos, como los publicanos, como los saduceos, que eran creyentes, que eran profundos conocedores de la Biblia, pero Jesús les dijo, hijos de Satanás. Quiere decir que si usted se cree creyente, puede que no sea hijo de Dios, porque no tiene claro qué es ser cristiano. Usted no tiene claro, amado hermano, qué es ser de Dios, qué es ser de Jesús. Y voy a poner un ejemplo muy sencillo. En una iglesia me invitaron a predicar, una iglesia un sábado de noche, estaba llena de iglesia. Y les hice la aclaración que si no se comparte víveres con los pobres, no somos creyentes. Esta comunidad de creyentes se ofendió. Se ofendió terriblemente, porque no tienen esa práctica. Pero pregunto yo, ¿usted puede ser cristiano sin compartir víveres a los necesitados? No, mi amado hermano, eso es contra nuestra naturaleza. Nosotros, por naturaleza, como creyentes, damos nuestros diezmos para la obra del Señor y nuestras ofrendas para colaborar con el necesitado. Usted no puede pedir, escúcheme bien, no puede pedir que la iglesia colabore con el necesitado si no ofrenda. No puede pedir que la iglesia mejore si usted no diezma, porque son mecanismos dados por Dios. Entonces, amado hermano, el mundo en su gran mayoría está gobernado por el príncipe de la potestad del aire. Y usted tiene rejas invisibles que lo tienen atado. Cuando usted grita, cuando usted insulta, cuando usted habla del prójimo, quiere decir que está siendo gobernado por el príncipe de la potestad del aire, que es Satanás. No digamos los pecados escandalosos. No digamos los pecados escandalosos, drogadicción, alcoholismo, fornicación. Nosotros, los creyentes, escúcheme bien lo que le digo, nosotros los creyentes sabemos que el mundo está apresado y la corriente de este mundo está siendo gobernada por Satanás. Matrimonio igualitario entre personas del mismo sexo, adopción para parejas gay, el uso permitido de dosis de drogas. Eso nos dice claramente quién es el rey de este mundo, cosas que ofenden a Dios. El día de hoy hay una corriente que quiere legalizar el sexo entre adultos y niños pequeños. Terrible, imagínense el corazón de Dios si se aprueba esto en el Congreso de los Estados Unidos, cuando un hombre de 40 años quiere acostarse con un niño o una niña de 3 años. Y decimos que es bueno porque el gobernante de este mundo se llama Satanás. Y tenemos que salvarnos de eso. Y por eso la Biblia existe, para que usted camine por la salvación. Veamos primera de Pedro, capítulo 1, del 18 al 19. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra manera de vivir, el cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. El mundo está caminando a la destrucción. El mundo está siendo gobernado por Satanás, pero los creyentes, los fieles al Señor, son salvos porque hemos estudiado la Biblia
y hemos entendido que al entregar nuestra vida a Jesús, Jesús paga nuestra salvación con su sangre preciosa. Imagínese que usted está preso y tiene una deuda impagable y viene Jesús y dice: yo pago, y lo paga con su sangre. No está pagando una fianza, está pagando su libertad. Entonces, el propósito único y central de la Biblia es la salvación del hombre y de toda la raza humana. Y hemos visto que el único camino de salvación es Jesús. Y ahora debemos entender algo. El cristianismo es selectivo, es exclusivista. No hay más caminos. Veamos Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, del 9 al 12. Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, del 9 al 12. Puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis, a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sana. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Pedro y Juan son tomados presos. Sanan a un ciego de nacimiento en el nombre de Jesús. Y es muy claro Pedro al responderle al Sanedrín, al Congreso de los líderes de Israel, líderes religiosos, que fue sanado en el nombre de Jesús, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que pueda ser salvo. Y veamos algunas verdades de este relato bíblico. ¿Cuál es la única piedra probada? No es ninguna iglesia, no es ninguna religión. La piedra sobre la cual se asienta la asamblea de creyentes de todos los tiempos es Jesús. Él es la piedra que los edificadores desecharon, pero esa es la piedra probada por Dios. Segundo, mis amados hermanos, Él es el único nombre por el cual puede ser salvo. No por Abraham, no por Moisés, no por la Virgen María, no por santos, no por pastores, no por religiones. Solo por Jesús. Jesús, no hay más, no hay otro nombre, amados hermanos. No hay ángeles, no arcángeles, que son siervos de Dios, pero no hay otro nombre dado a los hombres. Y el dogma de nuestra fe está en Juan 14:6. Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. La salvación y el camino a Dios solo es por medio de Jesús. La santidad que todos debemos tener, apartarnos del pecado, amar al prójimo, compartir con el necesitado, honrar a padre y madre, someternos a las autoridades, orar por las autoridades. Todo esto, amado hermano, es una muestra externa de que usted es salvo. Pero la Biblia solo tiene un propósito: enseñarnos el camino de la salvación a manera personal y como raza humana. Y quisiera hacer una pregunta. ¿Usted es salvo? ¿Usted ya salió del reino de Satanás? Y hay una muestra inequívoca para saber si somos salvos. Y lo dice Primera de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Todo lo que usted es en el Señor
lo hace ser miembro de un pueblo, un linaje escogido por Dios. Usted es sacerdote real del Señor para predicar de Jesús. Si usted no está predicando de Jesús, pregunto yo, ¿salvo de qué es usted? Si usted no trabaja para el Señor, ¿para qué se bautizó? Si usted no ha dedicado su vida a Jesús, ¿para qué vienen los cultos? Usted tiene que tomar una decisión definitiva y entregar su vida a Jesús, apartándose del pecado, amando al prójimo y predicando de Jesús. Amado hermano, el predicar de Jesús significa que usted obedece al Señor. El predicar de Jesús significa que usted entendió el dogma de la Biblia, que es la salvación de los hombres. Si usted ama a sus seres queridos, ama a sus amigos, ama a sus compañeros de trabajo, usted debe predicar de Jesús en todo tiempo. Es fundamental que cuando a usted le pregunten cuál es el dogma de la Biblia, cuál es el propósito fundamental y único de la Biblia, pueda responder que es la salvación de los hombres y la salvación de la raza humana. Que solo por medio de Jesús se puede ser salvo, y que usted sabe si es salvo cuando vive para Jesús y predica el Evangelio. Yo te invito en este día que entiendas el camino de la salvación, que es el dogma de la Biblia, y que vivas para nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermano.